¿Se ve la imagen? Sí, doctor, se ve. Eso, se ve, ¿no? Se ve la imagen, ¿no? Vamos a hacer entonces el segundo premolar inferior. Entonces, como ustedes saben, el segundo premolar inferior estaría por detrás del primer premolar y delante del molar inferior, ¿no? Primer molar. Su comienzo de clasificación de la corona a los 3 años, erupción a los 11 y término de formación de 13 a 14 años. Número. Puede existir la ausencia del segundo premolar y persistir el segundo molar temporario, igual que en el primer premolar, ¿no? Podemos observar la presencia de 3 premolares a cada lado hacia el lingual. Sus diámetros, largo de la corona 8,5, largo de la raíz 14, mesio distal 7, mesio distal 5, buco palatino 7,5, buco palatino cervical 6,5, curvatura 1, la mesial y la distal 0. La diferencia entre la cara oclusal del primer premolar inferior con el segundo, hemos dicho que es que este tiene una forma ya más cuadrilátera, la presencia en la zona lingual de 2 cúspides bien desarrolladas. El primero no existían las 2 cúspides desarrolladas, solo existía la lengua distal, ¿no? Y la variación que puede presentar 3 cúspides linguales, 2 cúspides vestibulares, ya tiene una modificación. Al mismo tiempo, la modificación tanto en el surco central de la fosa mesial y de la fosa distal. Obrado semejante a los superiores, mayormente vestíbulo lingual, sabemos que sobre el mesio distal, que son los inferiores, globular de estrechamiento se realiza en la cara vestibular. Cúspides, una vestibular y lingual que puede presentarse o la división de estas. Las cúspides linguales no son tan altas como las superiores, la cresta transversa interrumpida por el surco central. Puede existir una cresta transversa, como no puede existir también la presencia de la cresta transversa. Sistemas de surco, un surco central horizontal situado cerca del lingual. El sistema puede ser en forma de Y o en forma de H. De acuerdo a la característica de la presencia de cúspides, no puede ser de H o de Y, o variaciones de la de Y. Simetría. Uniendo el vértice de la cúspide vestibular y la lingual, tenemos las partes mesial y distal son casi iguales, quedando la cresta marginales al mismo nivel. Las formas asimétricas. Crecimiento de la cúspide lingual, 2 cúspides linguales, diámetro mesio distal lingual mayor que el por vestibular, ¿no? Cara oclusal varía por el sistema de surcos y cúspides, presencia de una cúspide hija o en lingual. Entonces, la simétrica nos podemos considerar la forma de H. Si ustedes observan la cara vestibular, no habría mucho problema, se asemeja siempre a un canino o al primer premolar inferior, con la diferencia que no es tan inclinado hacia el lingual. Lo mismo, característica, puntos de contacto mesial, punto de contacto distal, estrechamientos incisales, distales y mesiales, ¿no? El vértice de la cúspide siempre se encuentra hacia mesial, entonces tenemos un brazo mesial corto y con ligera concavidad y un brazo distal largo con una convexidad. Estrechamiento cervical, mesial y el distal, ¿no? Este siempre va a ser largo y este va a ser corto y ligeramente cóncavo. La cresta media, las facetas, y podemos presentar los surcos que darían la característica de otras cúspides hacia vestibular, ¿no? El borde cervical con la convexidad dirigida hacia el ápice, casi en relación con el eje del diente. Ángulo agudo y ángulo redondeado, ¿no? La cara lingual, aquí donde nos encontramos con la diferencia. En el primer premolar inferior encontramos una cara lingual que podría ser con una subcúspide o sin 2 cúspides. Pues la variación más común es que se presenten 2 cúspides en el primer premolar inferior, que la más desarrollada es la distolingual. En el segundo, encontramos que el mayor desarrollo es la cúspide
mesiolingual, y después encontramos la cúspide distolingual. Entonces presenta un surco lingual. En el primer premolar inferior, nuestro surco lingual abarcaba casi hasta parte del tercio medio de la superficie lingual. En el segundo premolar abarca solo la parte oclusal, parte de la superficie oclusal. O sea, nuestro surco lingual no es tan pronunciado como en el primero, pero sí se observan las dos cúspides. En caso de que hay la variación Y, puede presentarse tres cúspides. Entonces tendríamos que tener un surco aquí y otro surco aquí, ¿no? Entonces tendríamos dos surcos linguales. Si yo observo que este fuese mesial, ¿no? Entonces tendríamos mi cúspide mesiolingual, mi distolingual y mi surco. Cuando aquí otro surco está más desarrollado, ¿no? Al menor desarrollo de cuando existe este sistema de cúspides, se observa la cresta marginal distal. Cuando estas dos cúspides están del mismo casi desarrollo, no se observa tanto la cresta marginal distal, pero sí se observa la cúspide vestibular. Entonces, tendríamos dos cúspides, mesiolingual y distolingual. La mayor desarrollo es la mesiolingual. Si lo observo, entonces eso observaríamos de esta forma, ¿no? Los lóbulos linguales más desarrollados, el tipo tricúspide, se observa en la cúspide mesiolingual más grande y la distolingual. El surco está centrado y se extiende poco hacia la cara lingual, ¿no? Entonces tendríamos este sistema de cúspides, ¿no? Cuando son tricúspides, 1, 2, 3. Cuando es 4 cúspides, tetracúspideos, observaríamos otra cúspide por este sector. Entonces observamos la mesiolingual, el surco lingual, la distolingual y la cresta marginal distal. La cresta transversa, que puedo abarcar de aquí a aquí, separando el surco central, que va desde el vértice de la cúspide vestibular, ¿no? La cúspide vestibular va hacia mesial y esto correspondería de esta forma. En el bicuspidio, dice, ¿no? La única cúspide lingual alcanza un desarrollo y la cúspide lingual puede estar unida a la cresta marginal distal. O sea, existe una sola cúspide y se une con la cresta marginal distal. La cara lingual es lisa, esferoidal y tiene una forma vulvar sobre el cuello estrechado. El segundo premolar es más largo. Tenemos los bordes mesial y distal que convergen ambos hacia el cuello, ligeramente más convexo el borde distal, eso ya sabemos. Convergencia hacia cervical variada en determinadas zonas del cuello. O sea, siempre los dos presentan una concavidad a nivel del cuello. En la cara mesial nosotros observamos la cúspide vestibular y parte de la cúspide mesiolingual. No son del mismo tamaño, siempre las linguales son un poco menos, ¿no? Que observamos la cresta marginal mesial, la parte de la cresta que separaría de la cúspide, que separaría la mesiolingual con la distolingual, la cresta marginal mesial. Estos observamos por mesial, ¿no? Solo la parte mesial, porque la parte distal es más pequeña. Entonces ese es el dibujo que ustedes van a hacer. Cuando las cúspides linguales presentan un mayor desarrollo, ¿no? Como observamos a veces, entonces si existiría una sola cúspide, esta cúspide sería más alta, estaría a esta altura. En la cara distal, cuando es bicúspido, tricúspidio, observamos las dos cúspides, la mesiolingual y la distolingual. ¿Ya? La cresta marginal, la cresta media y la unión de estos, ¿no? Cuando se une puede formarse la cresta transversa, pero cuando se forma, cuando existe una sola cúspide hacia lingual. Cuando no existe es una cúspide, cuando existen dos cúspides no hay esta unión casi. Muy poco se observa, ¿no? Observaríamos la mesiolingual y la distolingual. Y la cresta, ¿no? Y la cresta marginal distal, el brazo de la cúspide mesial, de la cúspide vestibular. Entonces, esta es la forma de cómo se observa por distal, a diferencia de mesial. Los puntos de contacto son los que están aquí, el mesial está más arriba, las convexidades están aquí y la otra convexidad aquí. Entonces, la convexidad estaría en vestibular, ¿dónde? Tanto por mesial y distal, entre el tercio cervical y el tercio medio, mientras por lingual
estaría en el tercio medio, no nos olvidemos, ¿no? Los estrechamientos son diferentes de los inferiores con los superiores, ¿no? Los superiores, no se olviden que los estrechamientos están aquí y los inferiores están más cerca del tercio medio por vestibular. En la variación de la cara oclusal, aquí tendríamos 3 cúspides, una vestibular y 2 linguales, un surco lingual, una fosa mesial, una fosa distal, un surco central. En las variaciones del surco central, esta es la forma de Y. Calificarían una Y. No. El surco lingual puede formarse o desarrollarse de la fosa central o de la mayor convexidad que presenta el surco central. Nos va a dar el surco lingual, que tiene una dirección, hemos dicho, ¿no? Característica, ¿no? Que tiene más dirigido hacia distal, por lo tanto, la cúspide del disco lingual es la menos desarrollada. En la forma de H, tenemos un surco central que está más dirigido hacia el lingual, no autonominado, y presenta 2 cúspides, una vestibular y una lingual. En este sentido, tendríamos un surco central. La otra variación de este es que tenemos un surco profundo cóncavo al vestibular más cerca al lingual, que puede presentar una cresta transversa y se une la cúspide vestibular con la cúspide lingual y se separa el surco central en 2 porciones, que es este tipo 3. Entonces, surco central se separa y tenemos solo parte del surco mesial y parte del surco distal, desaparece el surco central. Entonces, en la H tenemos tres tipos, ¿no? Que es un surco central casi horizontal, un surco central con una convexidad hacia lingual o concavidad hacia vestibular más profundo, y un surco central que desaparece con la cresta transversa, la unión de la cúspide vestibular con la cúspide lingual, ¿no? Entonces, si ustedes observan, casi las 2 cúspides estarían en el mismo lugar, el vértice de las cúspides. En el 4, aparece fusionado con el reborde marginal mesial, mayor desarrollo del reborde distal. No lo que hemos explicado hace rato, ¿no? Que la cúspide lingual tiene mayor desarrollo, ¿no? Mayor desarrollo, y desaparece la parte de la cresta marginal mesial, ¿no? Entonces, un mayor desarrollo. En el tricuspidio, presencia de una fosa central donde se hallan los 3 surcos principales en forma de Y. Esta es ya la forma de Y. Hasta aquí estaríamos en la forma de H, y de aquí ya comenzaríamos la forma de Y. Mesial, distal, surco lingual, las fosas mesial y distal que no son en el mismo nivel, que no son iguales, una es lineal, la otra es circular, que eso encontraríamos, ¿no? Este es el diseño que ustedes van a hacer. En el tetracuspidio, 3 cúspides linguales, una vestibular, un surco lingual y un mesio lingual. Ya, un surco lingual y un mesio lingual. Uno nace de la fosa lingual o de la mayor convexidad y el otro más alejado de la mayor convexidad, como dando la presencia de un pequeño surco central. O sea, no nacen del mismo lado. Entonces son las variaciones que ustedes van a estudiar, que está en el libro de Figu. En el libro de Wheeler también presenta las variaciones de la cara oclusal en la cara lingual. Es un diente más complejo para estudiar, tiene varias modificaciones que ustedes van a estudiar. La raíz es característica del primer premolar inferior, no hay mucho que hablar. Está bien, la raíz puede dirigir hacia distal, el primero puede estar dirigida hacia mesial, como hemos dicho, o puede estar dirigida hacia distal. Mayormente están hacia distal, ¿no? Por el agujero mentoniano. Entonces son las modificaciones de la cara oclusal. No es difícil esta pieza dentaria. Lo que ustedes tienen que aprender es la característica del surco central, la disposición de acuerdo a la variación, la profundidad. Las fosas no están a la misma altura, varían de acuerdo a
si es en forma de H o en forma de Y. Una es lineal, otra circular, una está más cerca de oclusal, otra está más cerca de lingual o de vestibular. Entonces, eso ustedes tienen que determinar en cada característica de la cara oclusal en las fosas, ¿no? La mesial y la distal. También la presencia, si es mesial, de los surcos mesio-vestibular, disto-vestibular, ¿no? O disto-vestibular, disto-lingual, los surcos secundarios. Entonces, normal las características. Lo único que van a aprender a diferenciar es todo este sector que corresponde, ¿no? Desde las fosas, surco y las dos cúspides linguales. La superficie vestibular no varía. Muy rara vez van a encontrar que estos dos surcos atraviesen y formen tres cúspides, o sea, dos que serían en vestibular 3 y en lingual 3 que serían 6 cúspides, ¿no? Muy rara vez. Mayormente siempre es una vestibular con tres linguales o dos linguales o una lingual. Entonces, lo que ustedes van a aprender es todo este sistema de variación. Este sistema de variación nos va a determinar también en el sistema de oclusión, que no es lo mismo que ocluye el primer premolar superior que con el segundo premolar. O sea, nos va a determinar. O sea, aquí ya se forma un soporte oclusal a tener dos cúspides. En el primer premolar hay una sola cúspide. Y la inclinación de la cúspide lingual nos va a determinar también el primer premolar, ¿no? El segundo premolar ya tiene dos cúspides que ya se va asemejando a los molares, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes van a aprender. Entonces, la unión entre el primero y segundo premolar inferior nos va a dar una idea del primer molar inferior. Cuando ustedes aprendan a diferenciar el sistema de surcos en los premolares, les va a ser fácil para poder entrar a molar inferior. Entonces, es como andaría evolucionando, ¿no? Hemos avanzado con el primer premolar inferior, que teníamos una sola cúspide, que desaparece la mesiolingual, un sistema de surcos diferente. El segundo se modifica el sistema de surcos, porque aparecen dos cúspides o tres, y aparece un surco lingual más profundo, ¿no? Y en el primer molar ya aparece la combinación de estas tres partes para formar un primer molar inferior. Entonces ustedes tienen para leer harto de los tres libros, porque los tres libros van complementándose, no dicen lo mismo, van a leer los tres libros y el libro que está en el que se pasaba ayer, en el sistema, que es en el WhatsApp. Entonces tendrían los libros para estudiar, ¿no? Mayormente se enfocan en el tricuspidio, pero ustedes van a poder ver las diferentes variaciones. Cuando tengan un paciente, tengan que hacer un movimiento de ortodoncia o rotar, entonces esto nos va a determinar cómo poder manejar las cúspides linguales y vestibulares, ¿no? Las vestibulares no hay tanto problema, el problema son las cúspides linguales que a veces nos provocan un punto de contacto prematuro al tener este sistema. Entonces, ustedes ya tienen para estudiar, tienen toda esta semana para leer el segundo premolar inferior y primer premolar de los tres libros que están en forma física y el cuarto que estaría en forma digital. Eso sería todo. Vayan haciendo su diseño. ¿El diseño cuál vamos a hacer? Este. A ver, ahorita les digo. Este diseño. Ya, o este de aquí. Entonces, este es el diseño de la cara oclusal. Como vamos a hacer este diseño de la cara oclusal, le van a hacer el diseño de mesial y distal de acuerdo a esta cara oclusal. Entonces correspondería hacer este por distal y este por mesial. Entonces, a este tipo lo vamos a hacer. No vamos a hacer ni el bicuspidio, vamos a hacer el tricuspidio, dos linguales y una vestibular. ¿Ya? Vamos a hacer el tricuspidio. ¿Ok? Pero en conocimientos van a aprender el bicuspidio, sus tres formas o cuatro formas y la forma de Y en sus diferentes variaciones, desde Y hasta tricuspidio hasta tetracuspidio. Eso es todo. ¿Alguna duda que tengan? No existe ninguna duda.
¿Todo está bien? Es una era que ya están aprendiendo, como no hay dudas, entonces que sí que son expertos. Doctor, ¿cuándo tenemos que presentar los diseños? ¿No hay ningún problema? Entonces, me voy al Consejo Universitario nuevo. Nos encontraríamos directamente el día lunes, si no hay ninguna toma de la universidad. Eso sería todo.